¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué nos dice realmente el color de un vino tinto? Ese viaje del violeta casi brillante de la juventud al teja más tranquilo de la madurez, es que es fascinante. Y detrás de eso, bueno, detrás de cada sorbo, hay un mundo de bioquímica. Totalmente. Hoy vamos a meternos justo ahí, en esa transformación química y biológica que lleva a la uva a convertirse en la complejidad que tenemos en la copa. Exploraremos la uva en sí, las fermentaciones, la importancia del contacto con las pieles y esa química del color que cambia con el tiempo. Exacto. Vamos a ver la materia prima, los procesos clave de fermentación, la alcohólica y la maloláctica, la maceración, que es fundamental, y cómo evoluciona el color. Y para este análisis contamos con fuentes interesantes, artículos científicos sobre bioquímica del vino, algunos apuntes específicos sobre maceración y también información general sobre otros alimentos fermentados para tener contexto. La idea es, descifrar un poco qué pasa desde la viña hasta que nos lo bebemos. Ver qué compuestos son clave, como los fenoles, los aromas, las reacciones que ocurren, las fermentaciones, la oxidación, y cómo todo eso afecta a lo que percibimos. Color, olor, sabor, textura. Y veremos que esto se conecta con otros alimentos fermentados que quizás comemos más a menudo. Eso es. Hay principios comunes muy interesantes. Que suena apasionante. Empecemos por el principio de todo, la uva. Imagino que no es lo mismo una uva que compramos para comer que la que se usa para vino. Ni mucho menos. La uva para vidificación tiene cada parte muy especializada, digamos. La piel, el ollejo, es crucial. Es donde se guardan muchos metabolitos secundarios. ¿Metabolitos secundarios? ¿Eso qué es exactamente? Son compuestos que la planta no necesita estrictamente para vivir, pero que, para el vino, son esenciales. Ahí están, por ejemplo, los compuestos fenólicos. Fenólicos, como los taninos. Exacto. Ahí tienes los antocianos, que son los pigmentos, los que dan el color rojo o rosado. Su extracción, claro, depende de la maceración, del contacto con el mosto. Vale. Y también están los taninos y otros flavonoles, que dan ese amargor y esa sequedad en boca, la astringencia. Entendido. O sea, la estructura, el color, vienen mucho de la piel. ¿Y los aromas? Los de la propia uva. Muchos de los aromas primarios, los varietales, también están en el ollejo. A menudo están como dormidos, digamos, como precursores sin olor, y luego se liberan durante la vinificación. ¿Cómo cuáles? Pues hablamos de terpenos, que dan notas más florales o cítricas, o de tioles, que a veces huelen a fruta tropical, o a cosas más curiosas como el boj. Vaya. ¿Y la pulpa? ¿Es solo azúcar y agua? Principalmente sí, agua y azúcares, claro, que son la gasolina para la fermentación alcohólica. Pero también tiene los ácidos, como el tartárico y el málico, que son vitales para la frescura. Y minerales, algunas proteínas. ¿Y las pepitas? ¿Aportan algo más que esa sensación rasposa si las muerdes? Aportan taninos, sí, y suelen ser más potentes, más astringentes que los de la piel. Su papel depende de si se rompen y del tiempo de contacto. Vale. Y luego está el raspón, el esqueleto del racimo. A veces se deja en la fermentación en algunas zonas o con ciertas uvas como la Pinot Noir. Puede dar más taninos, notas herbáceas. Pero es delicado, ¿eh? No siempre interesa. Entendido. O sea, la uva ya es un pequeño universo químico, pero la magia de verdad empieza con la fermentación, ¿no? Cuando entran los microbios. Ahí está el corazón del proceso, sí. La primera gran transformación, la fermentación alcohólica. La hacen las levaduras, sobre todo una muy famosa, Saccharomyces cerevisiae. Que son las que convierten el azúcar en alcohol, ¿verdad? Lo básico. Exacto. Cogen la glucosa y la fructosa del mosto y las transforman en etanol y CO2. Pero, ojo, para hacer eso, las levaduras necesitan comer y necesitan un nutriente clave, el nitrógeno. Nitrógeno, como el que usan las plantas. El mismo elemento químico, sí. El nitrógeno que hay en el mosto, ya sea como amonio o como aminoácidos, es vital para que las levaduras se multipliquen al principio. Ajá. La cantidad y el tipo de nitrógeno disponible van a marcar mucho la velocidad de la fermentación, y si llega hasta el final bien. Entonces, si hay poco nitrógeno, la fermentación se puede quedar a medias. Puede ir muy lenta o pararse del todo, dejando azúcar sin fermentar, lo que no suele ser bueno. Pero el nitrógeno no solo influye en la velocidad, ¿eh? Ah, ¿no? No, también es precursor de muchos aromas importantes. Por ejemplo, los ésteres, que dan esas notas frutales como a plátano, manzana, piña o florales. ¡Ostras! O sea que lo que
comen las levaduras no solo afecta a si acaban el trabajo, sino a cómo va a oler el vino después. Precisamente. Y distintas cepas de levadura tienen necesidades diferentes de nitrógeno. Gestionar esto en bodega es una herramienta más. Incluso cuando ya no se multiplican, el nitrógeno sigue influyendo en la velocidad y, sobre todo, en qué aromas producen. Qué interesante. Y una vez que las levaduras han hecho lo suyo con el azúcar, a veces entra otro microbio en juego, ¿no? La fermentación maloláctica. Eso es. Después de la alcohólica, sobre todo en tintos y algunos blancos con más estructura, se busca a menudo una segunda fermentación, la maloláctica, o FML. Aquí las estrellas son las bacterias lácticas, principalmente Oenococcus oeni. Maloláctica. Me suena a ácido málico. Exacto. Estas bacterias cogen el ácido L-málico, que da una sensación más verde, más punzante, como de manzana verde, Ya. y lo transforman en ácido L-láctico, que es mucho más suave, más redondo, más tipo lácteo, digamos. En el proceso se libera CO2 también. Entonces, el efecto principal es como redondear el vino, quitarle esa acidez un poco agresiva. Justo. El vino pierde acidez, gana suavidad y también estabilidad porque ya no queda málico para que otras bacterias indeseadas puedan actuar. Bioquímicamente es una descarboxilación. Y sacan energía de ahí las bacterias. Pues mira, es curioso. No es una fermentación que dé mucha energía, pero tienen un sistema ingenioso para conseguir algo de ATP. Aprovechan el gradiente de protones que se crea al expulsar el láctico. Un pequeño truco para sobrevivir. Qué eficientes son estos bichitos. ¿Y esta FML tiene otros efectos además de suavizar? Sí. Las bacterias lácticas pueden tocar otras cosas. Por ejemplo, el ácido cítrico. Al metabolizarlo, producen diacetilo. Diacetilo. Sí, es un compuesto que en pequeñas cantidades da notas agradables, como a mantequilla, a avellana, muy típico de algunos chardonnay fermentados o criados en barrica. Ah, esas notas como de bollería o lácteas. Ahora entiendo. Pero también hay que tener cuidado, ¿eh? Si queda azúcar residual, algunas bacterias pueden producir ácido acético, o sea, vinagre. Eso es un defecto claro. Claro. Y también pueden degradar un aminoácido, la arginina, y generar precursores de una sustancia llamada carbamato de etilo, que no interesa tener en el vino. Vale, o sea que la FML es buena para muchos vinos, pero hay que controlarla. Bien, hemos visto la uva y las fermentaciones, pero en los tintos hay un paso que define muchísimo el resultado: la maceración. Fundamental, sí. La maceración es simplemente el tiempo que el mosto, y luego el vino joven, está en contacto con las partes sólidas, los ollejos y a veces las pepitas. Y ahí es donde se extrae todo lo bueno, ¿no? Color, taninos. Exacto. Es el momento de la extracción. Color, taninos y también muchos precursores de aromas que luego se desarrollarán. Imagino que no todo sale al mismo tiempo. No, claro, hay una dinámica. Los antocianos, el color, salen bastante rápido al principio. El alcohol que se va formando ayuda mucho. Luego su concentración puede estabilizarse o incluso bajar un poco si reaccionan o se pegan a las lías. ¿Y los taninos? ¿Los que dan cuerpo y astringencia? Esos salen más despacio y durante más tiempo. Salen tanto de los ollejos como de las pepitas. La temperatura a la que fermentas, el alcohol, los remontados. ¿Los remontados? Sí, es cuando bombeas el mosto de abajo y riegas el sombrero de ollejos que flota arriba. Eso ayuda a extraer más. Todo eso influye en qué sacas y cuánto. Entiendo. Entonces, decidir cuánto tiempo macerar es una decisión de estilo total. Totalmente. Si haces una maceración corta, tendrás vinos con buen color al principio, muy frutales, pero con menos taninos, menos estructura, quizás menos potencial para envejecer. Vinos más para beber jóvenes. ¿Y si la alargas? Pues si te vas a una maceración larga, sacas más taninos, de piel y de pepita. Eso da más cuerpo, más estructura, más potencial de guarda. Además, favoreces que los taninos y los antocianos se combinen, formando compuestos más estables. Eso ayuda a fijar el color y puede dar una textura más pulida, digamos. Y sacas más precursores de aromas complejos. Entendido. ¿Y hay técnicas de maceración especiales? He oído lo de la maceración carbónica. Ah, sí, eso es un caso muy particular. Se asocia mucho a vinos jóvenes muy aromáticos, como el Beaujolais Nouveau, de uva gamay. ¿En qué consiste? Metes los racimos enteros, sin quitar el raspón ni estrujar las uvas, en un depósito lleno de CO2, sin oxígeno. Racimos enteros. ¿Y qué pasa ahí dentro?
Pues que se produce una especie de fermentación dentro de las propias células de la uva, una fermentación intracelular. Y eso crea unos aromas muy característicos, a plátano, a fresa ácida, a veces como a caramelo o canela, muy diferentes a los de una fermentación normal. Qué curioso. Luego ya se prensan las uvas y el mosto termina de fermentar normalmente. Pero ese perfil aromático ya está marcado. Es increíble cómo la técnica dirige el resultado. Y hablando de resultados, el color del vino tinto nos entra por los ojos y cambia un montón con el tiempo. ¿Qué pasa ahí químicamente? El punto de partida, como decíamos, son los antocianos del ollejo, esos pigmentos rojos violetas. Un vino joven absorbe mucha luz alrededor de los 520 nanómetros. Por eso lo vemos rojo intenso, a veces con esos tonos violáceos, Pero ese color tan vivo no dura siempre. ¿no? Con el tiempo, esa absorción a 520 nanómetros baja. Y en cambio, empieza a absorber más luz en la zona del amarillo, sobre los 420 nanómetros. El resultado visual es esa evolución hacia tonos teja, anaranjados, y en vinos muy viejos, incluso marrones. ¿Y qué factores hacen que un vino tenga un color u otro en un momento dado, aparte de la edad? ¿El pH, por ejemplo? El pH es muy importante, sí. Los antocianos pueden estar en varias formas químicas, y cada una tiene un color distinto. A pH ácido domina la forma roja, el catión filabilio. Pero si el pH sube, aparecen formas violetas, incoloras e incluso amarillas. Pero has dicho que el pH del vino suele estar entre 3,5 y 3,9. A ese pH, según la teoría pura, casi no debería haber color rojo. Y los vinos jóvenes son súper rojos. ¿Cómo puede ser? Muy buena observación. Ahí está la clave. Un fenómeno llamado copigmentación. ¿Copigmentación? Sí. Resulta que las moléculas de antociano, que saloplanas, se juntan, se apilan con otras moléculas que también están en el vino, otros fenoles, algunos aminoácidos, forman como pequeños montoncitos, como pilas. ¿Y eso para qué sirve? Pues esas asociaciones protegen a la forma roja del antociano del ataque del agua. El agua la convertiría en una forma incolora. Es como si le crearan un escudo protector. Anda. Y el resultado es que el color rojo se intensifica muchísimo y se estabiliza. Sin copigmentación, los vinos jóvenes no tendrían ese color tan vivo. Es fundamental. Qué bueno. ¿Una especie de trabajo en equipo molecular para mantener el color? ¿Algo más que influya? Bueno, el dióxido de azufre, el SO2, que se usa como conservante, puede unirse a los antocianos y blanquearlos temporalmente. Y la temperatura. El calor acelera la degradación y favorece las formas incoloras o amarillas. Los antocianos reaccionan lentamente con otros compuestos del vino, como los taninos o moléculas pequeñas que vienen de la oxidación, como el etanal. ¿Y qué forman? Forman pigmentos nuevos, más grandes, más estables. A menudo son polímeros o unos compuestos llamados piranoantocianos. Y estos nuevos pigmentos tienen colores diferentes, más anaranjados, teja, amarronados. Son los responsables de ese cambio de tonalidad durante la crianza. Es que es una coreografía química súper compleja detrás de algo tan visual. Y toda esta transformación, estos microbios, esta química del vino, tiene su reflejo en otros alimentos, ¿verdad? Un ejemplo genial de alimento fermentado. Pero la fermentación es una técnica, ancestral y universal para transformar y conservar alimentos. La base es usar microorganismos, levaduras, bacterias, a veces mohos, de forma controlada para cambiar un alimento, normalmente usando sus azúcares. Ya hemos hablado de la alcohólica y la maloláctica en el vino. ¿Qué otras fermentaciones importantes hay en la comida? Pues la más común seguramente sea la fermentación láctica. La del yogur, el queso, el chucrut. Ujú. Ahí las bacterias convierten azúcares en ácido láctico. Eso acidifica y conserva. Luego está la acética, que es la que produce vinagre a partir de alcohol. Hay otras, pero digamos que esas son las principales en alimentación. Hablemos de ejemplos concretos. El yogur que decías. Un clásico. Bacterias lácticas fermentan la lactosa de la leche. Aporta probióticos, o sea, bichitos buenos para nuestro intestino, además de calcio y otros nutrientes. Ayuda a la microbiota. ¿Y el kéfir? Que ahora se ve por todas partes. Es parecido. También de leche, normalmente, aunque hay de agua. Pero la fermentación la hace una mezcla más compleja de bacterias y levaduras que viven juntas, en simbiosis, formando unos gránulos. También es rico en probióticos y se dice que ayuda a la digestión a absorber nutrientes. ¿Y en el mundo vegetal? Aparte de la col. Claro, tienes el chucrut, que es col fermentada por bacterias lácticas, muy rico en vitamina C y K. O el kimchi coreano, que es como el chucrut pero más complejo, lleva más vegetales, especias. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, ayuda con la digestión.
Parece interesante. Y el miso japonés, que es una pasta fermentada de soja y cereales, un básico de su cocina con mucha tradición. Y no nos olvidemos de la kombucha. Eso, un té azucarado que fermenta gracias a una simbiosis de bacterias y levaduras, lo que llaman SCOBY, se ha puesto muy de moda. Se dice que es antioxidante, que aporta vitaminas B, C, minerales, aunque, bueno, sobre algunos beneficios la ciencia todavía está investigando a fondo. Ya veo. Lo importante es que, en general, los alimentos fermentados tienen puntos en común beneficiosos. Suelen digerirse mejor que el producto de partida, pueden aportar microorganismos buenos para nuestra microbiota, mejorar cómo absorbemos algunos nutrientes y ser fuente de vitaminas que se crean en la fermentación, como algunas B o la K. La verdad es que ha sido un recorrido súper interesante, desde ver cómo la propia uva ya trae su mochila de compuestos, pasando por el papelón de las levaduras y bacterias en las fermentaciones, y cómo influyen cosas como el nitrógeno, las decisiones clave como cuánto macerar, hasta entender un poco mejor por qué el vino cambia de color. Ujú. Y relacionarlo con otros fermentados como el yogur o el kimchi, creo que da una visión más completa. Entender esta ciencia, aunque sea un poco, nos ayuda a disfrutar más de lo que comemos o bebemos, ¿no? A entender por qué sabe así, huele así, se ve así, y por qué puede ser bueno para nosotros. Totalmente de acuerdo. Y me viene una reflexión final, a ver qué piensas. Hemos visto que los microbios son como los chefs invisibles que definen mucho el resultado final, ¿no? Tanto en sabor como en beneficios. Sí, sí, son actores principales, y cada vez sabemos más sobre ellos y cómo manejarlos. Entonces, lanzo la idea. Si ya podemos elegir levaduras concretas o controlar las bacterias de la maloláctica y ajustar las condiciones, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Podríamos en el futuro diseñar cócteles microbianos a la carta? ¿Cómo dices? Sí, combinaciones súper precisas de microorganismos para crear vinos con aromas totalmente nuevos o para potenciar todavía más los beneficios para la salud de los yogures, los kéfires, los vegetales fermentados. Estamos entrando en una era de, no sé, fermentación de diseño. ¿Qué te parece?